fue una decisión inicialmente utilitaria. Quiero decir, el libro anterior es de hace 8 años y en ningún momento tuve en cabeza previamente el retomar a los personajes ni volver a entrar en una temática semejante. Me sucedió exactamente lo mismo que con la primera historia, que con Presas Fáciles Llenas, una noticia en un periódico, en un medio de comunicación, y funcionó como detonante. Ahí tuve el primer impulso para enterarme más en detalle de datos que podía haber en torno al caso que exponía la noticia, y ese mismo día, con las informaciones ya más elementales a las que di a través de redes, pues pensé que era un tema que nuevamente podía desarrollar a través de una estructura de policíaco. Y una vez que llegué a ese punto, pues era blanco y en botella. Tengo 2 policías. Bueno, lo dudé 10 minutos porque suponía una incoherencia más en mi carrera. De un tipo incoherente, y durante toda mi vida mis editores están hartos de oírme decir: no, yo no soy autor de series, yo no me gusta repetir personajes, no tal. Entonces, lo que hacía era recoger unos personajes creados 8 años antes. Sí que reconozco que tenía una pequeña frustración de la primera historia, y es que, pese a tantas horas de vuelo, era la primera vez que hacía un policíaco y descubrí que en un policíaco todo el desarrollo, toda la mecánica estrictamente de procedimiento se come páginas como una hoguera. Y estaba por las 80 páginas y yo mismo como autor no sabía nada de mis personajes. Y los que conozcáis mi obra sabéis que soy justo lo opuesto, es decir, que lo que me encanta es al personaje, desarrollarlo, darle biografía. Y yo no sabía nada de Tavares y de Sotillo, más allá de las bromas que se podían hacer en un momento determinado entre secuencia y secuencia. Entonces pensé que era la posibilidad también de compensarlos de alguna manera, ¿no? Y de darles la posibilidad de conocerlos un poco mejor. Pero nunca fue la intención de retomar los personajes ni de convertirlos en serie, sino de que tenía un tema que encajaba, parecía a mí, correctamente en esa estructura de policía. Yo que en esto soy además muy inconsciente, otra incoherencia más, es decir, por un lado me tengo por un tipo muy reflexivo y que le da muchas vueltas a las cosas, pero después cuando me preguntáis cuestiones así de fondo, me doy cuenta de que no las tenía pensadas. Por ejemplo, el primero son ancianos y este segundo son adolescentes. Es decir, parece casi como que hago un diseño de simetría, ¿no? Y no, para nada. Cambió uno que ya sabía el número de páginas que se come un policíaco y por tanto lo controlé mejor para poder darles espacio a los personajes. Sabía ya lo mal que se pasa. El lector lo lee en 2 horas. Pero yo me tiro 2 años con, permitidme la palabra, esa mierda encima de la mesa. Entonces, en concreto, además, el trabajo de cómic es especialmente absurdo en ese sentido. Es decir, a las 9 de la mañana yo estoy encima de la mesa y quitando si tengo que ir al supermercado a sacar dinero del cajero, pero paso 8 o 10 horas allí solo, dándole vueltas a la cabeza, y eso día tras día hasta cumplir 2 años, ¿no? Con lo cual es de sentido muy dañino, muy gota malaya, ¿no? Con lo que, bueno, el proceso se hace tortuoso y eso lo conocía ya del primero, con lo cual
en este segundo intenté darme a mí mismo ciertas ventanas para de vez en cuando sacar la cabeza. Por eso en la segunda historia hay cada X páginas un exterior, hay un momento de distensión entre Tavares y Sotillo, porque los necesitaban los personajes, lo necesitaba yo como autor y estaba convencido de que lo necesitaba el lector también para seguir la historia. El problema en sí de la pornografía infantil, de lo que se desarrollaron en estos 8 años, las tecnologías. Entonces, mis hijos son ya treintañeros, pero hacer la proyección para mí fue facilísimo. Es decir, me estremecía al pensar lo que es ese dispositivo en manos de un chaval o una chavala de 14 años. Y fue una información que me pasaron los días que amablemente me dieron información y datos. Siempre se lo agradezco a Luis García Mañá, que fue jefe superior de policía y que me sirve de consejero en todas estas cuestiones. Y lo que supone este acceso directo del victimario a la víctima, que antes no se producía de manera tan fácil y que en estos momentos se ha dado un giro ya a mayores que yo ya no quise tocar en la historia, que es que la propia víctima, por desconocimiento, se mete ella sola en la boca del lobo. Y entramos ya en todas las cuestiones de sedad en sociales, la información que no es veraz, entonces no es un amigo, no es otro adolescente el que está del otro lado, y todo eso cambió. En el caso de las preferentes, digamos que lo tenía mejor estructurado, tenía muy, muy claros dónde estaban los culpables, cómo se había generado todo, y esta otra historia, pues bueno, es moralmente mucho más inquieta. Y efectivamente son unos casos. La primera historia. Las motivaciones son claras. Económicas, es el depredador de la estructura en la que vivimos desde hace tantísimo tiempo y que simplemente va perfeccionando sus metodologías, sus sistemas, y lo que más me preocupaba era esa relación con lo que se supone que pusimos en marcha después de la Revolución Francesa, que es el pacto social y el Estado moderno. El Estado se convierte en protector de la ciudadanía para garantizar que no les cortamos el cuello a los poderosos. Porque es así, no hay otra. Es un toma y daca. Vale, nos quemamos las casas, degollamos, pero a cambio repartimos un poco. En este caso no tenía ninguno de estos elementos, es decir, son unas personas a distancia, están moviendo este tipo de materiales, unas víctimas que no son conscientes de dónde están porque son ajenas por completo a los impulsos que generan esas actividades, y los policías me lo comentaban, ¿no? El hecho de no tener realmente, ¿cómo decirlo?, una especie de libro de instrucciones comprensible, ¿no? Decir, bueno, claro, que lo que se intenta es esto. No, es un impulso que cada vez les resulta más difícil ellos se sienten, es la punta del iceberg, que lo que consiguen detectar es mínimo, que es muy difícil de conseguir carga probatoria, y es cierto que la mayor parte de las veces lo que encontramos es una redada en la que han conseguido por fin entrar en un domicilio particular, cogen material y tirando un poco del hilo, claro, después todo lo que hay detrás, esos familiares, esos íntimos, esos propios adolescentes inconscientes, tal, quedan en la sombra. Es decir, eso no llega al conocimiento del público, del ciudadano, y precisamente el no poder tener
una estructura delictiva, mafiosa, de decir, son traficantes de drogas, son traficantes de armas. No, es un señor en su casa y que igual es médico, o es panadero, o es profesor, y es súper inquietante. ¿Cómo es posible? Y la madre, yo me acuerdo, la noticia inicial era una pobre mujer, una inmigrante, creo que era de un país del este, que se había venido para aquí, su pareja la había dejado con 3 críos al cargo, ella tenía un trabajo, me parece, y adora una cosa así, en plena crisis pierde el trabajo, desesperada, no tenía manera, a la cabo primero lo intenta con ella misma, intenta venderse y medio prostituirse y tal, no funciona, tal, y no voy a ahondar en el tema porque entonces eso te rompe todos los esquemas. Te das cuenta de qué tranquilizador es tener culpables claros. No decir, ay, hijo de puta, ¿cómo has hecho esto? Entonces tú preguntas, el otro lado sí que lo tienes claro. Consumidor, no hay excusa posible. Pero del lado de aquí, por eso también, en mi caso, me esforcé porque no tuviesen escapatoria moral. No hubiese la posibilidad de decir, bueno, noté las cosas espeluznantes, que es transversal totalmente. Todas las clases sociales, no importa el nivel cultural, no importa el país, es decir, es un porcentaje fijo. Que es, digamos, ese espacio que al autor no le cuesta trabajo, donde se siente muy cómodo, y para mí hacer el casting es un juego. Es un juego. Y además, como fui haciendo gimnasia, en el sentido de, bueno, como un deportista, primero detectas cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles, y entonces desarrollas todo lo que puedes, tus virtudes, y tratas de corregir los defectos. Entonces, yo me di cuenta que para mí era mucho más fácil dibujar y pintar que escribir. Escribir es un acto reflexivo, es mucho más racional, tienes que codificar lo que quieres contar. La imagen no, la imagen es pura visceral. Ojo, dibujar yo ni boceto. Entonces, esa facilidad me di cuenta de que era un peligro, porque se imponía. Empezaba a dibujar la enciclopedia délfica y ¡ay, qué molón me queda aquí este mono! Pues entonces meto un mono. Y después lo pensaba y decía, ¿cuál no era la opción ideal, haber optado por un mono? Y entonces, a partir ya del segundo libro, creo que fue, me impuse, no vas a hacer ni un solo dibujo hasta que tengas la historia ya más o menos desarrollada. Y con lo que me encontraba era que me funcionaba muy bien, porque cuando acababa de escribir, los personajes ya estaban perfectamente construidos en mi cabeza. Entonces, los dibujo pues, prácticamente a la prima. El dossier que sale al final del libro es real, es nada. No hay prácticamente versiones de los personajes. El primero ya me vale porque llevo pensándolo 6 meses, entonces me funciona. Y es la parte más gozosa. Yo en eso entiendo mucho aquello que decía Hitchcock, ¿no? Que cuando acababa el storyboard, para él ya se había acabado la película. Para mí es un poco lo mismo. Acabo la planificación, pues, bueno, lo que me quedan son 1 año y medio de trabajo más rutinario y tal, pero la parte divertida y excitante es esa primera. Entonces te pregunto, ¿por qué pusiste estos títulos? ¿Por qué has puesto estos títulos que pueden ser, digamos, crear polémica, como la que yo propongo desde el micrófono? Es un déjà vu, porque hace 8 años, en la feria de Frankfurt, en una sala con 100 y pico de personas, después de hacer toda la exposición y tal, y al fondo hay una mujer que levanta la mano y me dice, señor Prado, para mí este es un momento de decepción muy triste, soy su lectora desde hace muchísimos años, siempre lo he admirado, tal, pero no me podía imaginar que usted acabase personificando en un pobre animal inocente como son las hienas esa actitud tal. La respuesta. Soy
ecologista, soy amante de la naturaleza. Dudé durante mucho tiempo en si hacerme biólogo, porque inicialmente era lo que me pedía el cuerpo. Gracias a mi profesor de biología precisamente de COU, que yo hice COU, quien me cogió por el hombro cuando habíamos acabado el curso y me dijo: Prado, no te equivoques, tú no quieres ser biólogo, tú quieres ser naturalista, tú quieres ser Gerald Darrell. Y Gerald Darrell es un señor que ya no existe esa figura, la biología es un coñazo, que no te va a gustar, que no tiene nada que ver. Fui inteligente, hice que mi hermana se hiciese bióloga, ahora es ella la que está amargada, y yo opté por otros caminos, pero la naturaleza me ha fascinado, me sigue fascinando, soy incluso... rozo la perversidad en cuanto a que a mi pobre madre le metí un día una víbora en casa y de repente dijo: ¿qué es esto? Y no, es una culebra. No, no es una culebra. Bueno, no, es una víbora. Cosas así. Pero al mismo tiempo soy un tipo europeo formado, tengo una cierta cultura y desde las cavernas hemos hecho un trabajo de creación simbológica y metafórica a través de naturaleza, el cosmos. Entonces le damos un valor al sol, un valor a la luna, un valor ¿qué es una flor? Una flor es un puto organismo vegetal. Que no las cargamos de significado. ¿Qué tiene de noble un león? Nada. Porque son unos hijos de puta. Si te pueden llevar por delante, te llevan. Si tienen hambre, de nobles no tienen nada. Se pelean como cualquier otro, pero decimos, no, la nobleza, el tal del león, ¡buah! Las hienas y los buitres, hombre, a los pobres les toca un papel ya más chungo, porque les toca hacer de barrenderos, ¿no? ¿Son necesarios? Sí, pero yo los utilizo con su valor simbólico. Y lo que demuestra que es eficaz es que todo el mundo, según ve la portada del libro y lo empieza a leer, lo identifica y dice: ya sé quiénes son las hienas, no me tienen que dar más explicaciones, ¿no? Entonces, esa economía de medios, no hay por qué renunciar a ella, mucho menos. Es decir, seré defensor, pero vamos hasta el último momento. Con lo que cuesta crear una metáfora, con lo que cuesta crear un símbolo, no podemos renunciar a ellos si no es por una razón mucho peso. Hay algunas a las que ya hemos tenido que ir renunciando. Y yo estoy dispuesto a renunciar a muchas. Pero estas no. Estas, por lo de ahora, seguiré usándolas. Además, me encanta dibujarlos. De hecho, me hubiese gustado poder meter más bichos, porque si os fijáis, siempre que puedo, meto animales en mis historias. Pero sí, es ese valor puramente metafórico. Y me preocupa mucho, por ejemplo, en qué está sucediendo ya en narrativa, en novela y en cine y en series. Puñetero letrerito ya de inicio basado en hechos reales. Pues si está basado en hechos reales, ¿por qué no me lo ha contado el periódico o el documental de turno? ¿Por qué tiene que ser una película donde además no me señalan? Está basado en hechos reales, pero esto es cierto. No, bueno, aquí nos hemos permitido una licencia. No me jodas. Es decir, ¿el juez es auténtico? No. Bueno, medio. Entonces, ¿qué? Es el gancho. Basado en hechos reales es el gancho para decirnos: ¿esto tiene el mismo valor que el Documentos TV? No tiene el mismo valor. Esto lo ha hecho un pavo en su casa, como hice yo esto. He hablado con 2 policías y ha mirado 4 cosas por internet. Entonces, yo lo que puedo aportar como creador es un ámbito de reflexión que me permite precisamente la ficción, que es lo que vosotros no podéis hacer. Y por favor, no hagáis ficción. La ficción es mi terreno. Entonces, yo en la ficción es donde puedo meter un juez, un policía, un médico. Entonces lo manipulo para provocar una determinada contradicción que le obliga al lector a plantearse cosas que la pura realidad no le permite. Pero es que ¿qué tiene de hechos reales el Quijote? ¿Qué tiene de hechos reales
el Otelo, el Hamlet? ¿Qué tiene de hechos reales el Mundo Feliz? ¿Qué tiene de hechos reales el 1980? Es que ha sido una imbecilidad que nos ha dado en los últimos 15 años. No. El arte, en general, la creación, la obligación que tiene es justo esa de proponer visiones alternativas. Para la realidad tenemos otras herramientas. Entonces, el texto lo que pretende es eso, incidir en la necesidad de utilizar la ficción para pensar. Y ahora digo, pues sí, se acabaron, y dentro de 5 años hago otra y entonces tendré que explicar, bueno, sí, claro, lo pensé. Sí, para mí se acabaron. A ver, tengo un problema, es decir, yo mismo me he cerrado las puertas. Os dije, hice esta segunda historia como un motivo muy residual, pero para tener la posibilidad de desarrollar un poco más esos personajes. Y me han gustado, y me han caído bien, y de alguna forma, lo que nos pasa siempre, personajes, poco, pues somos nosotros, camuflados, y Tavares dice muchas veces cosas que soy yo, otras no, y sí, pero no me puedo plantear una nueva historia estándar, no puedo decir, bueno, pues ahora aparece un muerto en las Ramblas, no, porque las 2 primeras han sido como fueron. Entonces, Tavares y Sotillo ahora no pueden investigar simplemente alguien que aparece muerto en una esquina y ya está, y fue la viuda y fue por la póliza de seguros. Entonces, yo solo de imaginarme otros 2 años con un tema así, empiezo a sudar frío y no, dan así escalofríos. Me da... Y al mismo tiempo me da mucha vergüenza porque es casi un sarcasmo. Lo que es complicado es meterse en un barco, irse al Gran Sol a pescar o bajar a la mina o trabajar en una central nuclear, no sé qué. Yo estoy en mi casa tranquilamente, pero mi dosis de incomodidad es suficientemente grande como para que no me apetezca repetir. Entonces, como decían los del IRA tradicional, ¿cómo era? Yo ya hice mi parte, me parece, era una frase así, ¿no? Yo ya hice mi parte por el país. Pues quiero pensar, bueno, yo ya hice mis 2 libros y ahora necesito cambiar de aire.